Todos, previo a iniciar esta disertación sobre la temática que tienen ustedes allí en la programación, debo expresar un especial agradecimiento, en primer lugar, a mi maestro querido Carlos Colmenares Uribe. Lo he dicho de esa manera sistemáticamente, quien a pesar de no haber sido formalmente un profesor, me enseñó más de lo que puede proponerse en currículo cualquiera. En segundo lugar, y copiando un poco las expresiones de nuestros queridos profesores españoles, a la magnífica rectora de la Universidad Libre, Débora Guerra Moreno. Y en tercer lugar, a un personaje que de manera particular me subyuga y me atrae, y son los semilleros de investigación. Es absolutamente inevitable no sentir nostalgia al recordar, por ejemplo, el año 2007, año en el cual el semillero de investigación, en el que fue el octavo concurso internacional, alcanzó el primer lugar. Lo recuerdo perfectamente con el proyecto Dilema Jurídico en la aplicación e interpretación de la cláusula de exclusión en el proceso penal colombiano. Posteriormente, ya en el 2015, el haber podido disertar como profesional en torno al proyecto La responsabilidad constitucional y el juez de tutela en la reparación de daños. Toda esa disertación sobre la habilitación, la competencia del juez constitucional en ordenar la condena en abstracto del amenazador vulnerador a los derechos fundamentales, con todas las consecuencias que frente al reconocimiento de las diversas tipologías del perjuicio se pueden dar en esta orden especial. Esta, que es una tesis que en la actualidad defendemos una inmensa minoría, porque sin lugar a dudas tenemos una arrolladora mayoría de contradictores. Y en este año 2019 la posibilidad de poder disertar a ustedes frente a esta idea del derecho procesal transformador con ocasión de las nuevas víctimas del conflicto, porque sin lugar a dudas en el escenario y en el contexto de un proceso de paz y con los recientes acontecimientos, el contador de víctimas no se reduce, sino que por el contrario aumenta en proporciones fantásticas. Muy bien, hecha esta referencia, el contexto del tema, de la problemática que aquí les he querido presentar, debo decir que es rica en problemáticas. En este congreso se ha hablado de la crisis en la justicia, se ha hablado de la crisis en la enseñanza del derecho, y este problema particular lo quiero circunscribir en el contexto de la crisis en la aplicación del derecho en el caso concreto. Todas estas particularidades que generan vergüenzas, que generan sentimientos de tristeza, yo he querido explicarlo ahora que se está queriendo llevar el derecho a expresiones en las caricaturas de esta manera. Todas estas circunstancias que generan vergüenza y que generan tristeza, se ejemplifican de esta forma. Quiero aterrizarlos en situaciones particulares para poder entender esta crisis. Una situación particular se podría presentar o derivar de lo establecido en el artículo 123, numeral segundo del Código General del Proceso. No ha sido posible en muchos de nuestros funcionarios que puedan entender que el examen de expediente es posible por abogados no apoderados una vez ha sido notificada la parte demandada. Eso no ha sido posible de entender. En un caso particular, 3 abuelos de mayores de 65 años se ven afectados en su debido proceso administrativo y en el desarrollo de una actuación administrativa de expropiación. Debemos entender que la expropiación es el ejercicio del poder más grande por parte de las administraciones públicas. Pues muy bien, ellos presentan su tutela en el ejercicio pretendiendo la tutela del debido proceso administrativo, se admite la demanda, se corre el traslado, el demandado contesta, se tiene conciencia de esa contestación y estos abuelos van a la administración de justicia, al juez, al despacho, con el propósito de tener acceso al expediente y poder conocer que había contestado el demandado. Cuando llegan al despacho se encuentran con la circunstancia de que se les impide el examen del expediente. Con razones fantásticas se les dice que deben ir a la secretaría y que dentro de los 5 días hábiles siguientes con mucho gusto pueden acceder al expediente. Y esto no es una situación aislada, se ha presentado en numerosos asuntos. Entonces, si el demandante o el demandado no pueden tener derecho o acceder al expediente, entonces ¿quién? Y casi que en muchos o en múltiples asuntos se ha vuelto requisito de procedibilidad para poder examinar el expediente que se tenga que convocar a la Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría General de la Nación. Esto evidencia, indiscutiblemente, es una evidencia de esa crisis en la aplicación del derecho al caso concreto. En otro caso particular, se solicita rigurosamente
la condena en abstracto de unos sujetos amenazadores o vulneradores de los derechos, en este caso Medimás, EPS, IPS, CAOBUS. Llega la sentencia de primera instancia, se procede inmediatamente a la búsqueda de la parte resolutiva para ver cuál fue el sentido de la decisión de la condena en abstracto y pues la sorpresa es, aunque ya no es sorpresa, la inexistente motivación por parte del juez, la inexistente resolución por parte del juez frente a esta orden. Se acude a la parte emotiva, ilusionado que quizás como simplemente una omisión en la parte resolutiva y se encuentra nuevamente en desilusión, porque también es inexistente la motivación expresa o tácita sobre la orden de condena en abstracto. Con el espíritu del profesor que no lo abandona uno ni siquiera en el ejercicio del litigio, sentí la necesidad de poder discutir con el sustanciador el asunto, le planteé el asunto, y la señora me mira. Cuando me observa frente a la aclaración que le solicité, naturalmente soy consciente, o será consciente de que lo único que había que hacer era impugnar, me mira, y su mirada no refleja nada bueno, y me dice: pero doctor, eso del desacato es después. A la manera como se retira Homero Simpson en esa diapositiva, me retiré del despacho del retroceso, dando muchas gracias. Otro aspecto importante que se puede dar en la realidad es, o sea, respecto a la situación de actos administrativos de carácter particular. En la actualidad, las administraciones públicas están notificando los actos de cualquier manera. Yo me atrevo a decir, o me he atrevido a decir, que están notificando los actos administrativos con señales de humo. Es como si hicieran una fogata en los patios de las administraciones públicas muy bellos y grandes, la mayoría de ellos, y con señales de humo están notificando actos administrativos. Y esto no es lo más grave, porque cuando se lleva esta situación al juez de tutela, el juez de tutela está legitimando esa forma ilegal e inconstitucional como se están notificando los actos administrativos. Cuando hablo de señales de humo, naturalmente hago referencia al incumplimiento de todos los requisitos que la ley defina y que el Consejo de Estado ha desintegrado. Hay una sentencia, una decisión de la Sala de Consulta del Servicio Civil que desintegra la manera adecuada como debe darse esa situación para la notificación personal. Y a pesar de que eso es así, que se puede presentar ante el juez, la decisión simplemente no se lee. Y ahí tenemos una situación problemática muy significativa. ¿A qué nos lleva todo esto? A una circunstancia, otra situación particular, y es que el juez de tutela no le está siendo útil a la tutela de los derechos fundamentales. Y vemos cómo en magníficas 7, 8, 9, 10 y 11 hojas motiva de manera magistral argumentos de subsidiariedad o definitividad o de inmediatez, eludiendo el problema constitucional que tiene que resolver, porque ni siquiera esos argumentos de inmediatez y de subsidiariedad se llevan al caso concreto. Y estas son situaciones, repito, que dentro de las cuales se circunscribe la crisis que quiero destacar en esta diapositiva. Todo esto se agrava mucho más en el escenario del derecho administrativo. En el escenario del derecho administrativo, y tengo 5 causas que me ayudan a sostener esta afirmación. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que nuestro derecho administrativo, el derecho sustancial administrativo, se encuentra predominantemente en la jurisprudencia. Nosotros no tenemos, como los otros ámbitos del derecho, un código. Nuestro derecho sustancial es, en la mayoría de los asuntos, de contenido jurisprudencial. Esto nos lleva a la segunda causa, y es que tenemos un sistema normativo complejo con ocasión de esa fuente del derecho especial, que es la jurisprudencia. 3 jurisdicciones, principalmente, no hago referencia a las especiales: jurisdicción constitucional, jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción ordinaria, y no son pocas las ocasiones en que para resolver el asunto, por lo menos dos de ellas deben dialogar, y no son pocos los asuntos en la que para poder encontrar el derecho sustancial se debe dialogar entre estas 3. La siguiente causa son las diferentes tipologías de sentencias que se dan en el contexto de estas jurisdicciones y los diferentes alcances que tienen esas diferentes tipologías de sentencias. Entonces tenemos la sentencia de constitucionalidad, la sentencia de tutela, la sentencia de unificación en la jurisdicción constitucional, los autos, que hay gran contenido de derecho sustancial en autos, a veces se les mira feo y la solución puede estar allí. Y también en relación a las sentencias NPI, a las sentencias NRD, a las sentencias N, etcétera, en el punto de jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Una cuarta causa de este agravamiento, en este contexto, se identifica en el aún vigente tema de la jurisprudencia y la proyección del caso pasado al asunto presente. Insisto, el aún vigente tema de la jurisprudencia y la proyección del caso pasado al asunto presente, al interior de la rama judicial, en toda la estructura de la rama judicial, en lo que se conoce y se ha desarrollado como precedente horizontal y precedente vertical. Ese es un tema que aún no puede considerarse como cerrado. Y como quinta, escúchese bien, el incipiente intento de exportar esa discusión. ¿Cuál discusión? La de la proyección del caso pasado al asunto presente a la rama ejecutiva, a las entidades administrativas, a la función administrativa. Y aquí caigo en el contexto de las problemáticas que he querido plantear al problema específico. La proyección del caso pasado al asunto presente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Cómo se ha tratado esta institución? ¿Cuál es la institución? La proyección del caso pasado al asunto presente. Ha recibido diversidad de denominaciones dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos. Y tiene unas lógicas y unos contenidos distintos dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos. Haciendo un barrido simplemente a este desarrollo desde la ley, encontramos para la doctrina legal más probable en la ley 153 del 87, la doctrina legal en la ley 105 de 1890, la doctrina probable en la ley 169 de 1896. Nuestra Constitución habla de jurisprudencia que inmediatamente hace la reflexión de como criterio auxiliar de la actividad judicial. Muy interesante eso. La doctrina ha desarrollado conceptos como el de la jurisprudencia, precedente jurisprudencial, doctrina jurisprudencial, reglas jurisprudenciales, subreglas jurisprudenciales, distintas maneras de llamar o de denominar la misma institución. De manera particular, nuestro Código General del Proceso es prolífico en denominar de diferentes maneras lo mismo. Habla de la doctrina probable, los parámetros jurisprudenciales, precedente judicial, jurisprudencia, unificar la jurisprudencia reiterada. Ubicados en punto del derecho administrativo y en esta evolución, diríamos, en un primer momento, esa institución de proyección del caso pasado al asunto presente era de exclusiva competencia de un órgano que era la Corte Suprema de Justicia, en una exclusiva o en el exclusivo ejercicio de una función que era la función de casación, y se osciló entre la cantidad de 2 sentencias, 3 sentencias, la necesidad de un número. Hoy en día, ubicados en jurisdicción de lo contencioso administrativo, y encontramos un primer intento, ustedes lo ven aquí expreso en la diapositiva, un primer intento en la ley 1395 del año 2010. La denominación que se utilizó aquí, y aquí hubo referencia tanto a la jurisdicción ordinaria como a la jurisdicción contenciosa, fue precedente jurisprudencial en materia ordinaria, fue precedente jurisprudencial en materia contencioso administrativa, y nuestro CEPAC habla de jurisprudencia y hace la referencia a la unificación jurisprudencial. Ubicados en ese escenario, el primer intento es el de la ley 1395 en el artículo 114, y es un artículo que uno lo lee y le da profunda nostalgia y tristeza. Fue una gran disposición que decía rápidamente lo siguiente: las entidades de cualquier orden, ojo, el incipiente intento de exportar la institución de cualquier orden encargada de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales a sus trabajadores o afiliados, primera hipótesis, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, comprometidas en daños causados con vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o aduaneros. 6 hipótesis para la construcción de lo que se denominó precedente jurisprudencial en materia de lo contencioso administrativo. Para la solución de peticiones o expedición de actos tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contencioso administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieran provenido en 5 o más casos análogos. Entonces, 3, 2, 3, 5 o más casos análogos ha sido la cuantificación. Y fue un fracaso. Fue un fracaso porque en su aplicabilidad no tuvo ninguna vigencia. Entonces podríamos tener el rigor de encontrar 5 o 6 casos, por ejemplo, en materia tributaria y acudir ante la División de Impuestos y Aduanas Nacionales con el propósito de que en el asunto presente fuese aplicado el caso pasado y fue
un absoluto fracaso. En la mayoría de las ocasiones las administraciones públicas simplemente no motivaban, no hacían ni siquiera reflexión sobre ese conjunto de providencias que se les podía allegar en el asunto, y cuando teníamos una reflexión al respecto, pues podía encontrarse con las motivaciones como que pues, es un mero criterio auxiliar. La norma habla de que tendrán en cuenta, de tal forma que no hay ninguna obligatoriedad y fue absolutamente inútil la disposición. En otras posturas podríamos encontrar, como se hacía la referencia, a que la jurisprudencia no es vinculante para la administración pública, porque, como se lee desde el artículo 230, es un criterio auxiliar de la actividad judicial, no de la actividad administrativa. Entonces, desde esa manera, en ese sentido, se entendía que es como si no hiciera parte del sistema de fuentes esa jurisprudencia. Y por fracaso. Luego de esa conciencia, el Código de Procedimiento Administrativo, o en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, se diseña una figura, un mecanismo que pretende eso, consolidar ese intento en lo que ustedes seguramente conocen como el PADEX CENTEPAR, desintegrando la sigla Procedimiento Administrativo Especial de Extensión de la Jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Hay que practicar bastante para poder aprenderse la denominación. Trayendo un poco la frase para descubrir la naturaleza de la institución de Montesquieu, haríamos la siguiente reflexión. En todos los congresos se hace referencia a esa expresión. Los jueces de la nación no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley. ¿Qué es lo que se pretende con este tipo de diseño procesal? En otros términos, hacer decir a la administración pública las palabras del juez. Yo pienso que uno podría cambiar el sentido de la frase de Montesquieu y decir con este intento lo siguiente: los administradores de la nación no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la sentencia, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la sentencia misma. Ese es el propósito del procedimiento administrativo especial en el fondo, en su naturaleza, con todos los matices y dosis que se puedan y la discusión que se pueda dar. Muy bien, es ahí, en ese procedimiento, donde podemos afirmar, o afirmamos, que puede derivarse la existencia de un derecho procesal transformador para las nuevas víctimas del conflicto armado. Naturalmente tendremos que hablar de una serie de víctimas a las cuales no les ha operado la caducidad. Esta imagen que ven ustedes en la diapositiva es de ayer y está desactualizada porque seguramente ya, siendo las 10 de la mañana, cambió para aumentar en la magnitud de víctimas. Ese color rosado que se ve en la diapositiva corresponde a los 7.535.682 víctimas por el hecho latino del desplazamiento forzado al día de ayer. Si ingresan en este instante a la página web del Registro Único de Víctimas, seguramente habrá incrementado. Por actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos, 82.380 víctimas. Por minas antipersonal, munición sin explotar, artefacto explosivo, 11.556 víctimas, para un total, al día de ayer, de 8.874.110 víctimas. Y la pregunta, en la preocupación constante por el derecho procesal de la reparación, es ¿cómo le responde el derecho procesal a esas 8.874.000 víctimas? Y de manera particular me concentro en las víctimas por desplazamiento forzado por la magnitud, 7.535.000. Desde ya debo afirmar que en el escenario de la reparación tienen una realidad poco adaptada para las víctimas. En el escenario de la reparación lo que uno ve es una incesante preocupación por la amplitud en la tipología de perjuicios que puede ser reconocida. Bueno, frente a la amplitud del Consejo de Estado siempre ha estado en un dilema, en un delirio de amplitud de perjuicios, unificación de perjuicios, pero más allá de eso, preocupados por lograr una reparación integral. Y esa ha sido la preocupación. Y ha sido tanta que se han configurado nuevos vocablos, nuevas dimensiones, conceptos frente a la reparación, al punto en que se habla de reparación transformadora. Yo no tengo soy enemigo de la reparación transformadora, me parece buenísimo, pero la objeción que le tengo es que si ni siquiera somos capaces de indemnizar y compensar de conformidad a la magnitud del daño, mucho menos vamos a lograr
como regla general. Naturalmente hay evidencias que permiten enseñar una transformación, pero jamás como regla general. Entonces, ha habido una preocupación en lo sustancial por ese contenido del derecho de daños y particularmente sobre las tipologías de perjuicio. Pero la pregunta es, ¿y cómo le responde el derecho procesal a esas nuevas víctimas? La realidad de las víctimas de los años 90, de los años 2001 al 2010, es la misma realidad procesal de las nuevas víctimas en el escenario de la justicia transicional y el escenario, pues, de este flagelo ignominioso que vive nuestro país. Frente a eso son dos las perspectivas de la reparación. Son dos. Cuando se busca la reparación, entonces, nos podemos encontrar en la perspectiva política de la reparación o la perspectiva judicial de la reparación. Esas víctimas se enfrentan a esas dos dimensiones. En relación a la perspectiva política de la reparación, cuyo fundamento es la solidaridad, la dignidad humana y no la responsabilidad del Estado, pues encontramos disposiciones como la ley 1448. Esa ley define medidas de atención, asistencia y reparación integral previa inscripción en el RUC para poder tener acceso a la indemnización por vía administrativa. Los problemas sencillos de la reparación o indemnización por vía administrativa son simplemente la gradualidad. Naturalmente, en la medida que no existan recursos, no se podrá reparar. Es el irrisorio monto que se reconoce por los hechos dañinos por núcleo familiar, en un máximo de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y es la indemnización muy parecida a la de un proceso judicial, porque hay casos donde han pasado 6 o 7 años desde que se presenta la solicitud y no se ha dado la reparación. Caso T908 de 2014, T534 de 2014, T083 de 2017. Eso es lo que me ofrece el derecho procesal desde la perspectiva política de la reparación. Y desde la perspectiva judicial de la reparación, naturalmente tendremos que hacer análisis del hecho dañino, si es un acto terrorista, si es un desplazamiento forzado. Tenemos que hacer reflexión sobre el sistema de responsabilidad. Es un hecho que se juzga bajo el sistema objetivo, es un hecho que se juzga bajo el sistema subjetivo. Este derecho procesal, por ejemplo, frente a la acción de reparación directa, le responde a la víctima con un proceso que dura 12,10 años para entregarle la reparación del perjuicio moral y de alteración de las condiciones de existencia, 100 salarios por perjuicio moral, 50 salarios por alteración de condiciones de existencia. Nuestro derecho procesal desde la perspectiva judicial, cuando se ejerce la acción de grupo, le entrega la reparación en el texto de una sentencia luego de más de 6 años, pero le disminuye el perjuicio moral a 50 salarios y le disminuye la alteración de condiciones de existencia a 25 salarios mínimos. Nuestro derecho procesal dice entonces, si te vas por un medio de control individual, te voy a entregar más dinero, pero tendrás que esperar más tiempo, 12, 15 años. Y si te vas por el medio de grupo, te voy a entregar una reparación mucho más rápida, pero entonces te voy a reducir a la mitad la tipología de perjuicios y el cuántum de los perjuicios que te voy a reconocer. ¿Qué se ofrece en la actualidad? Al estudiar completamente el nicho citacional de la responsabilidad extracontractual del Estado por desplazamiento acusado, lo que podemos ver es que no hay una claridad en las reglas, por ejemplo, en cosas como la aplicación de la teoría de la relatividad de las obligaciones del Estado, que es sobre la cual se construye la irresponsabilidad del Estado, entre otras que pues caracterizan las subreglas para este juicio de responsabilidad. Este dato es muy interesante. Miremos allí cómo esa gráfica que ven ustedes en la diapositiva es la estadística de las acciones en las cuales el Estado ha resultado responsable por el hecho dañino del desplazamiento forzado. Pareciera increíble, pero solo en 14 ocasiones se ha logrado la condena al Estado por este hecho dañino. Del estudio que se hizo, se puede determinar en estos casos que han sido reparadas por el juez contencioso administrativo 920 personas, lo cual resulta absolutamente irrisorio frente a la magnitud de las víctimas. Les he indicado de una magnitud de 7.535.000, con lo cual diremos que menos del 0,11% de las víctimas del conflicto han sido reparadas por el juez administrativo. En conclusión, el juez administrativo le ha sido inútil a las víctimas del conflicto. Ahí es cuando uno entiende por qué se habla de deuda histórica. Ahí es cuando uno entiende por qué, con todas sus dificultades, de la reparación por vía administrativa. Tratando de, además, pues de encontrar justificaciones a esta realidad, además de que naturalmente hay muchas
de estas personas pues les operó la caducidad, no tenían conocimiento de su derecho a la reparación y la búsqueda del juez, o tenían temor a que fueran identificadas, pues encontramos en la línea jurisprudencial unos aspectos que vienen a ser bien particulares frente a esta realidad tan reducida del juez contencioso en la reparación de las víctimas. Hay una subregla increíble en esta línea jurisprudencial, la pueden ustedes aquí leer, y es la siguiente. Motivó el Consejo de Estado, a esto hay que ponerle todo. Las actuaciones de los grupos alzados en armas son inciertas, lo cual constituye caso fortuito o fuerza mayor. Naturalmente, con una subregla de estas, pues lo que se está estableciendo es, por regla general, la irresponsabilidad absoluta del Estado por este hecho dañino. Y otra subregla que viene a resultar bien interesante en el contexto de toda esta discusión que se abre en el Congreso también frente al activismo y al garantismo es la siguiente subregla. Palabras más, palabras menos. El demandante no demostró que las fuerzas militares contaran con equipo humano y técnico disponible, suficiente en calidad y cantidad para evitar los hechos que dieron lugar al desplazamiento. Naturalmente aquí lo que se encuentra es la configuración de una prueba imposible, de una prueba diabólica, y allí también podría uno encontrar una justificación a esta terrible realidad. Dado todo este contexto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y aquí entro en las conclusiones finales. ¿Qué hacer? Se presenta entonces la necesidad de configuración de un derecho procesal transformador que, como lo he manifestado, podría configurarse en el procedimiento administrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. En este sentido, quien tenga, y aquí se encuentra uno de los problemas del procedimiento, porque se requiere una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Es una sentencia calificada, tiene que ser una sentencia de unificación. Entonces, al poseer una sentencia de unificación que sistematice todo el juicio frente a la responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado, la persona podría, mediante un derecho de petición especial que se asimila mucho a una demanda, en el fondo, solicitar a la autoridad competente eventualmente por responsable frente a los sucesos, solicitar la extensión de los efectos de esa sentencia de unificación. La autoridad correspondiente tiene 30 días siguientes a su recepción para resolver, caso en el cual puede extender los efectos, negarlo total o parcialmente o guardar silencio. En estos últimos dos casos, luego de que se da la negatoria total o parcial o se guarda silencio, se puede acudir al Consejo de Estado pretendiendo la extensión de los efectos de esa sentencia de unificación, cuya decisión tendrá los mismos efectos del fallo aplicado. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Se requiere de una sentencia de unificación. Con anterioridad al CEPAC hay sentencias de unificación. Hay un librito muy bonito rosado que sacó el Consejo de Estado, donde se pueden identificar cerca de 97 sentencias de unificación. Y luego del CEPAC han sido proferido, no tengo el dato exacto, pero han sido proferido un poco más de 50 sentencias de unificación. Y no se ha dado unificación en relación a ninguno de los hechos victimizantes que se han dado con ocasión del conflicto. Caso en el cual, pues a la fecha, el procedimiento es inaplicable si se sigue con nítido sentido literal la procedibilidad del procedimiento administrativo especial. Naturalmente, ¿qué implica esto? El Consejo de Estado tendrá que valorar toda su línea jurisprudencial de manera completa para poder crear esa sentencia de unificación y definir la interpretación que debe ser acatada por las administraciones públicas correspondientes. ¿Qué debería definir de forma concreta el Consejo de Estado? Entre otros, por ejemplo, el sistema de responsabilidad aplicable. Naturalmente, al mirar la línea jurisprudencial, continuaremos con el sistema subjetivo en la falla del servicio o se multará a un riesgo excepcional o a un daño especial. Tendrá que motivar y establecer sus reglas, por ejemplo, frente a una variable muy interesante, importante, que es la necesidad de conocimiento previo de la autoridad para que se configure la falla. Tendrá que definir esos alcances, tendrá que definir los límites de la teoría de la relatividad de las obligaciones del Estado, las cargas probatorias, estática o dinámica, sobre el daño, por ejemplo, la suficiencia del acto administrativo que reconoce la condición de desplazado forzado en relación a la tesis de la relación de causalidad y las tipologías de los perjuicios que pueden ser reconocidos. Y finalmente decir lo siguiente: el Consejo de Estado debe empezar a establecer, a crear sentencias de unificación sobre los hechos dañinos ocurridos con ocasión del conflicto. Ha unificado en otros temas, como el valor probatorio de las copias simples,
pero sin lugar a dudas el más importante es el relativo a los hechos dañinos del conflicto. Y debe finalmente manifestar cada vez que vaya a unificar que se trata de una sentencia de unificación, porque por el contrario las administraciones públicas no darán aplicabilidad al procedimiento de extensión. Muchas gracias.